Aparte de nuestra habitual reticencia al cambio, existe un serio escollo a superar, que impide hoy en día el desarrollo de una verdadera cultura del diálogo y que guarda relación con la existencia de una morfología mental que tiende a tergiversar todo lo que estamos planteando aquí. En el marco del actual modelo social anclado en la permanente confrontación no se termina de entender adecuadamente en qué consiste esto del consenso. Solemos confundir, por ejemplo, unanimidad con consenso al considerar que éste se produce espontáneamente cuando todos piensan de igual forma. En realidad, el consenso constituye toda una manera colectiva y diferente de trabajar que consiste en afrontar la diversidad de opiniones de un modo complementario y no confrontativo. No se trata de decidir entre A, B, C o D sino de relacionar todas ellas entre sí, asumiéndolas por completo y sin descartar ninguna, para construir una alternativa, distinta y más creativa. También es habitual confundir negociación con consenso. En este caso, las respectivas actitudes son de carácter competitivo y no cooperativo como sucede en un verdadero consenso. La sensación final, además, suele ser de resignación y no de entusiasmo. En el caso de la negociación se parte de una premisa errónea presuponiendo que el interés del otro de alguna manera se opone al propio, lo que irremediablemente nos conduce a adoptar una postura confrontativa opuesta a la necesaria cooperación que debe existir en un proceso tendente a lograr un acuerdo mutuo consentido y más beneficioso para todos. En el fondo, lo que sucede es que, al igual que con las flechas, percibimos un único camino posible. Así el consenso se vislumbra entonces como algo extremadamente perfecto que exige demasiado tiempo y dedicación. Desde ese punto de vista, las mayorías amplias se presentan, por lo tanto, como aproximaciones a ese ideal platónico inalcanzable y la negociación se convierte así en una sucedánea manera de encauzar las desavenencias sin zanjarlas del todo. Sin embargo, existen dos emplazamientos distintos y, por consiguiente, dos rutas posibles. Una bastante conocida y basada en la confrontación dialéctica de ideas y otra colaborativa que se recorre complementando las respectivas opiniones cooperando todos entre sí. Es precisamente a partir de esta última opción desde donde el consenso resulta factible. La otra vía, propia de la aritmética y de los regateos, no da más de sí y culmina siempre imponiendo a algunos su voluntad tácitamente mediante la fuerza de la coacción y de la presión de grupo. La parte de las matemáticas que se ocupa de estudiar este tipo de situaciones se denomina teoría de juegos y con la finalidad de comprender en profundidad la cuestión, vamos a exponer el conocidísimo supuesto teórico denominado dilema del prisionero. El planteamiento podría ajustarse a lo siguiente. La policía arresta a dos sospechosos, pero no existen pruebas suficientes para condenarlos. Tras haberlos aislado mutuamente, a cada uno de ellos se le ofrece el mismo trato. Si ambos confiesan, los dos serán condenados a 3 años. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total de 10 años, y el primero será liberado. Lógicamente, en el caso contrario el resultado será el inverso. Pero si ambos lo niegan, la policía se verá obligada a ponerlos en libertad. Valorando que nuestro cómplice podría confesar o, por el contrario, negar los hechos, desde una perspectiva estrictamente egoísta, confesar es lo que más nos conviene. Si el otro confiesa, lo mejor que podemos hacer es confesar también y si lo niega, confesando no perdemos nada. ¿Para qué arriesgar entonces? Esta mediocre solución nos conduce a lo que se conoce como equilibrio de Nash. No obstante, existiría una posibilidad alternativa y más beneficiosa para ambos que conllevaría, sin embargo, que ambos colaborasen entre sí negando los hechos. A esta otra variación se la conoce como el óptimo de Pareto. El que el juego culmine de una u otra forma va a depender esencialmente de si nos decidimos a cooperar o, por el contrario, a competir ya que, en definitiva, el grado de confianza mutua no es sino la consecuencia directa de la tendencia a obrar de uno u otro modo. Al fin y al cabo, solemos emplazarnos en el mundo como si fuésemos el ombligo mismo del universo. Desde ahí, solo nos importan nuestros intereses, nuestros seres más allegados y los demás en función de lo que me puedan aportar. El resto son simplemente gente. Extrapolando lo explicado a la relación existente entre negociación, votación y consenso,
señalaremos que en una negociación todos, de alguna manera, pierden algo ya que han de ceder. En parte, renunciando a sus pretensiones iniciales. En las votaciones el resultado se aproxima al más puro azar y, a veces sucede que ganan unos y pierden otros y, en otras ocasiones, unos pierden y son los otros los que ganan. Sin embargo, en un acuerdo consensual todos finalmente salen ganando al ser recogidas en él la totalidad de necesidades manifestadas. Por consiguiente podríamos afirmar que la negociación equivale básicamente a una forma de equilibrio de Nash y el consenso a un óptimo de Pareto. Nuestra predisposición a competir es de tal magnitud que a la hora de conducirnos colectivamente no elegimos ni la una ni la otra opción, decantándonos habitualmente por la votación. Tal estupidez es solo comparable a si en el caso del dilema del prisionero decidiéramos lanzar una moneda al aire para determinar quién va a la cárcel a cumplir una condena de 10 años y quién sale libre sin ningún cargo.